¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo o les voy a compartir una guerra que tuve que en realidad debí haber perdido, pero se definió por el ayuntamiento principal de ambos. Me tocó contra un clan donde al parecer el líder era un multicuentas también como yo. Se llamaba Foco. El Foco, pues me tocó contra él. Y pues afortunadamente falló el ataque a mi aldea principal y con eso condenó la guerra prácticamente, ¿no? Y además de que cometió un error que le costó también la partida, que fue que con su segunda cuenta atacó a uno de mis ayuntamientos, el ayuntamiento número 4, al de, al de Mike. Y gracias a eso, pues, en cuanto dejó su último ataque, pues, él suponía, como él tenía ayuntamiento 15 y iba a enfrentar un ayuntamiento 13, era obvio que me tendría que haber ganado y por eso se confió. Y gracias a eso le logramos ganar. Además de que logré hacer un ataque muy bueno, con mi ayuntamiento 13 le logré sacar, pues, las 3 estrellas a su ayuntamiento 15 y gracias a eso, pues, logré ganar la guerra, ¿no? Les voy a compartir algunos ataques, algunas cosas que hice, también la defensa que tuve contra ese ayuntamiento 15 y esperando que les agrade, ¿no? En mi clan tengo básicamente tengo 5 ayuntamientos nivel 7, que son estos que les voy a mostrar ahorita, que pues ya están casi al máximo, pero igual ya los quiero subir al nivel 8, ¿no? Y pues algunos ayuntamientos 10 que están bajos de nivel y otros ayuntamientos 11 que pues los tengo así porque yo antes había dejado de jugar y voy regresando. La idea de esto es lograr conseguir 50 guerras pues invictas, obviamente sin que cuente, por así decirlo, lo que es los empates. Haz de cuenta que la única forma de que se quite lo invicto que sea perdiendo una guerra, ¿no? El empate pues que sea solamente como que seguir, no cuenta ni por victoria ni derrota, pero igual seguir, ¿no? Que si no se empata mucho mejor, ¿no? Pero pues es muy difícil ahorita eso, ¿no? Y pues estas son las cuentas que yo tengo. Solamente tengo pues el ayuntamiento 12 que pues muy difícilmente o es raro sacarle 3 estrellas a menos de que la base se preste o que no sea al máximo, ¿no? Con el ayuntamiento 12. Por eso es que me cuesta, si es que no logro sacarle 3 estrellas a mi rival, al menos el ayuntamiento 12 es para asegurar, ¿no? Pero igual ya lo quiero subir también de nivel para poder pelear contra otras bases. Ok, voy a mostrar primero enseñándoles algún ataque de ayuntamiento 11. Vamos a ver este. El rival cometía mucho el error también de poner ayuntamientos o casi todas sus bases estaban igual, no cambiaba los diseños pues. Y eso me benefició mucho porque en cuanto logré dar al clavo con sus diseños, pues yo ya, pues, o sea, con haber planeado una base, ya con eso me sabía todo, cómo atacar con todas mis cuentas, ¿no? Y por eso se me hizo súper fácil, pues, los ataques. Básicamente, afuera del ayuntamiento 15. El ayuntamiento 15 fue el más difícil de todos porque, pues, estás peleando contra, o sea, ayuntamiento 13 contra ayuntamiento 15 y luego con todas las... No tienes, por así decirlo, mis héroes no están al máximo, o sea, era algo que también me costó. Y luego pues también como mi clan es ayuntamiento, bueno, perdón, el nivel del clan es nivel 3, las tropas que me donan pues no son al máximo, pues o sea, es también como una desventaja que tenía contra este clan que también pues él pues ya tenía otro ayuntamiento 14 creo su clan así, y ese ya le daba, por así decirlo, tropas más fuertes, ¿no? Y pues es nivel 7 que pues aumenta un nivel cada donación, así que ya le daba mucho más ventaja. Ok, y aquí vemos como ya saqué las 3 estrellas relativamente fácil a este TH11. No se complicó mucho y además con el ataque que usé pues creo que lo ejecuté bien. Como te digo, casi todos tenían las mismas bases. O sea, ya lo tenía bien practicado ese ataque, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver ahora la defensa que tuve contra su ayuntamiento 15 atacándome. Como pueden ver, ya hasta tiene mascotas, ¿no? No están al nivel máximo, pero ya es nivel 5 todas, pues ya marca, ¿no? Me atacó con dragones eléctricos que, pues como pueden ver, el diseño está diseñado básicamente para que evitar esos ataques, ¿no?
porque las estructuras no están muy unidas y pues los rayos que lanza el dragón eléctrico pues no conducen a todas las defensas, ¿no? O sea, como que le cuesta más trabajo a los dragones avanzar, ¿no? Y además como que está medio separado todo y como que no sabe bien por dónde entrar y eso fue lo que ayudó, ¿no? A que se desconcentrara y pues no supo darle el valor a los hechizos, ¿no? Y ahí iba avanzando. A este punto yo pensé que sí le iba a lograr, ¿eh? Pero de repente vi que empezaron a caer los dragones y dije, no, ya se acabó. Además de que los héroes creo yo que no lo supo aprovechar bien porque si los hubiese tirado por otro lado, como a otra esquina, como por aquí por los almacenes, perdón, los extractores de oro, pues ya hubiese hecho una limpieza y los dragones no se hubieran ido por un costado, pues, ¿sabe? Pero pues fue su error de él y pues gracias a eso logré ganar la guerra, ¿no? Y aparte de mi ataque que fue el que sí yo digo que pues más heroico, ¿no? Ok, pues ya no queda mucho que ver más que al dragón eléctrico morir. Afortunadamente había una mina ahí que me ayudó a que muriera más fácil, ¿no? Pero igual el tiempo yo creo que no le daba a lo mejor. Ahora sí vamos con el ataque más heroico, por así decirlo. Antes de comenzar les quiero platicar un poco de qué era lo que yo quería hacer, ¿no? En este ataque. Básicamente lo que yo quería hacer era tirar mi reina que diera la flecha, no sé bien cómo se llama, la flecha, bueno, ahí lo que va, ¿no? Que la flecha dañara los dos cohetes de defensa. ¿Esto para qué? Para una vez que ya la flecha les diera a los cohetes, yo tirar un hechizo de rayo sobre cada cohete y tumbarlo, para que así ese daño ya no le fuera a afectar a mis dragones, ¿no? Y por eso llevaba nada más 5 hechizos de rayo. O sea que si fallaba esa flecha, ahí ya iba a estar en problemas porque era un hechizo de rayo para cada cohete de defensa que estaba al que le impactó la flecha. Y otros 3 para el cohete que quedaba en pie. Y el último me lo iba a tumbar con los dragones a donde yo iba, ¿no? Que la idea era entrar con los dragones por este lado para tumbar el águila. Y también las catapultas, aprovechando la habilidad del centinela. Y también que iba a tirar era un dirigible, ¿no? Hacia el ayuntamiento para asegurarlo. Ok, dicho todo esto, vamos a ver. Además la reina también me estaba sirviendo porque estaba ayudando a limpiar esta parte de la aldea, ¿no? Ok. Una vez está haciendo la limpieza, tiro el rey por aquí abajo. Bueno, por este costado para que vaya avanzando. Voy separando los dragones para estar seguro de que vaya la mayoría hacia el centro. Congelo al dragón eléctrico. Y comienzo a tirar todo ahí, o sea, que todo vaya hacia el centro, ¿no? Tiro el dirigible y aprovecho la habilidad del centinela para hacer que llegue. Una cosa que me salió, por así decirlo, mal, o que no calculé, es que fuera a estar ahí la trampa de tornado, que eso pues me pudo haber afectado. Improvisé tirando los hechizos de hielo, pero yo en este punto yo ya pensaba que había fallado el ataque porque dije, no, ya me gasté los hechizos de hielo, no sé cómo voy a poder evitar el daño después de las torres infernales así. Y pues dije, no, ya por lo menos que sea el porcentaje, ¿no? Lo que me termina ayudando, pero afortunadamente la luchadora real hizo bien su trabajo y supo a dónde ir, ¿no? Que pues empezó a tumbar la Torre Inferno y ya sí, fue siguiendo, ¿no? Aprovechando que estaban metiéndole daño a otras defensas. Bueno, que los dragones estaban tanqueando y pues ya fue terminando la guerra, ¿no? Y pues gracias a este ataque fue que se definió porque hagan de cuenta que el equipo o la persona que estaba encargada del otro clan, desde el comienzo, unas 2 horas o así, ya había hecho casi la mayoría de sus ataques y estaba metiendo puro pleno. O sea, dije, no, si no empiezo a atacar ahorita no le voy a poder meter nervio, ¿no? Y empecé yo también a atacar y como que empezó a ver los 3 estrellas y como que también como que le fue bajando, ¿no? Y como yo ataqué primero a su cuenta principal, le saqué 3 estrellas, yo creo que eso como que también le metió presión. Así que si ustedes tienen una guerra similar o así, ven que el rival es fuerte, les recomiendo que también traten de responder porque o sea, a veces eso influye también, o al menos yo pienso que eso también influye, ¿no? Y
pues todo, o sea, me hubiese gustado grabarla más completa la guerra, pues, o sea, desde antes, pero como que se fue dando, además no pensaba grabarla, pero como vi que pues salió bien, pues dije, no, ¿por qué no, no? Además de que también pues dije, bueno, pues voy a empezar a grabar pues lo que quiero hacer, ¿no? Que son las 50 guerras invictas. También decidí grabar lo que es la Liga de Guerra, que quedé primero, pero pues no me dio tiempo, pero para la siguiente sí lo voy a hacer, ¿no? Desde el comienzo. Y pues como pueden ver ya llevo 7 guerras invictas a cero, que la idea es que esto se pinte todo de verde hasta llegar a 50 con 0 derrotas. Y pues si les interesa o si les gustaría ver, por así decirlo, todo este proceso, pues les recomiendo que se suscriban, le den un like y apoyen el video. Ya sin más que decir, pues me despido. Estaré tratando de subir más contenido de algunas cosas que se me ocurren, como ataques, diseños o los desafíos que se ponen en el juego, o pues alguna cosa también, ¿no? Como farming o la aldea capital, ¿no? Para ir subiendo. Sin más que decir, hasta luego, cuídense y chao chao.